Muchas gracias, presidente. Un saludo especial a todos, a todas las compañeras. Yo primero quiero resaltar algo que no alcancé a decir ayer en la larga y agotadora jornada. Quiero felicitarlo, señor presidente, por su manejo impecable el día de ayer en el debate sobre el tema de control fiscal. Debate largo, extenuante, con todas las garantías. Y ayer, a diferencia de hoy, por lo que he podido observar, hubo toda la ecuanimidad en el manejo de un tema que también era difícil. Por supuesto, el tema de hoy no solo es difícil, sino complejo, doloroso, susceptible de la manipulación de las emociones, del populismo. Bien lo decía el senador Roosevelt Rodríguez ahora, que es un demócrata integral. ¿A quién se le ocurriría en Colombia o en el mundo no exigir el máximo castigo para los criminales atroces, bárbaros que atentan contra niños y niñas? Este Congreso, esta comisión y muchos de los senadores que están aquí, inclusive siendo representantes, recuerdo el senador Germán Barón, que era compañero mío en la Comisión Primera de la Cámara, el senador Eduardo Enríquez, también lo recuerdo. En el momento adecuado, en el año 2008, aprobamos la ley más drástica que existe en América Latina contra los delincuentes sexuales, que es la que hoy rige. 60 años de cárcel sin rebaja. Un castigo que es aún mayor que el de la cadena perpetua, que también se propone por estas calendas. Porque hay que decirle de una vez a la opinión pública que la cadena perpetua tiene revisión por normas de derecho universal a los 15, a los 25, a los 30 años. Y por tanto muchos de los que son condenados a esa supuesta pena máxima saldrían. En cambio, la pena en Colombia es mucho más severa. Y lo menciono para que no quede duda, si alguien la tuviera, de que hay que castigar a los delincuentes sexuales. Pero la aprobación de normas aquí no significa que seamos eficaces. Yo soy el autor de esa norma del castigo a los 60 años y aquí digo que fue inútil, que no sirvió, que quienes de buena fe aprobamos 60 años de prisión para esos miserables, no fuimos eficaces. El año pasado hubo 15.000 actos de delitos sexuales contra niños y niñas en Colombia, la mayoría de ellos tristemente, desgraciadamente, en sus hogares o en su barrio, en su cuadra, por sus parientes. No sirvió meterle 60 años de cárcel para detener esos abusos contra los niños y niñas y por tanto eso nos enseña que lo que hay que hacer es prevenir, lo que hay que hacer es garantizar que haya más presencia de bienestar familiar, más hogares infantiles, más madres comunitarias, más psicólogas, más educación preescolar, más jornada escolar completa, menos niños en la calle. Y lo traigo como ejemplo porque esta norma que hoy se discute tampoco sirve para nada. En la primera vuelta se hizo una transacción legislativa y dijimos que lo mínimo que nosotros exigíamos para que esta norma inútil, como voy a demostrar ahora, fuera aprobada para satisfacer promesas de campaña, es que quedara claro que no era retroactiva y que no tenía el protervo interés de destruir los acuerdos de paz, utilizando ese argumento fácilmente populista, emotivo. Y eso acordamos, como bien recuerda el senador Roosevelt, para sorpresa de todos nosotros, ese compromiso se incumplió en la plenaria, no llegó en el texto. Y nosotros habíamos dicho que si tal compromiso se rompía, no había motivación para aprobar, senador Guevara, un proyecto que de hecho no sirve para nada. Y entonces me devuelvo al fondo del asunto, que ustedes comprenderán con facilidad. Lo primero es que es un texto mal hecho, mal redactado.
Es un texto que no contiene el espíritu ni la técnica que debe tener una reforma constitucional, para no decirlo yo, que lo diga, presidente Santiago, el profesor Robert Alexi, senador Guevara. Continúe, senador. Gracias, presidente. Senador Juan Carlos, usted que es un hombre ecuánime, y sobre todo profesor Eduardo Enríquez, él sí que es celoso de la técnica constitucional, porque es profesor y maestro. Que lo diga el profesor Robert Alexi. Los derechos y las garantías constitucionales, cuando se redactan en las normas, son mandatos de optimización que pueden ser cumplidos en mayor o menor medida de acuerdo con las circunstancias jurídicas y fácticas. Si el señor viceministro me quiere refutar, con mucho gusto puede pedir la palabra, pero espero que lo haga en voz alta, él que también es constitucionalista. Claro, pero es bueno que los colombianos conozcan su doctrina, y no solo yo en el oído, porque entonces no solo no sirve al debate, sino que me distrae, hermano mío. Vuelvo entonces. Robert Alexi nos recuerda que los mandatos de optimización constitucionales son eso, y por tanto pueden ser cumplidos en mayor o menor medida. No así las normas penales, no así las reglas de cumplimiento. Y este texto, pues lo que es una regla de cumplimiento, porque contiene un adverbio que dice únicamente. Leo el texto. Sin perjuicio de lo previsto en materia de responsabilidad penal de adolescentes, los delitos sexuales cometidos en contra de los niños, niñas y adolescentes estarán sometidos únicamente a las sanciones establecidas en el régimen penal ordinario. Es una regla y no un principio, no puede ir, no debe ir, no se ve bien y no sirve que esté en la Constitución. Pero no solo es un tema de técnica constitucional, es un tema de verdad en favor de las víctimas. ¿Qué es lo que pretendemos con este parágrafo, con este? ¿Cuánto tiempo necesita, senador? 3 minutos, por favor, para el senador Reparra. Lo que pretendemos en esta discusión y lo que pretenden ustedes con este artículo es privilegiar los derechos de los niños, noble causa, y entonces enviar a los autores de delitos sexuales a la justicia ordinaria, que ha sido absolutamente inútil, absolutamente ineficaz. Lo dice en la propia exposición de motivos el autor de la norma, el ponente. 33.581 noticias criminales de delitos sexuales relacionados con el conflicto y solamente 2.441 sentencias. Es decir, hay 31.000 casos en la impunidad, en esa justicia ordinaria a donde queremos enviar los casos para que no se conozca la verdad, que no sea tampoco mi voz y la de las víctimas. Aquí está la opinión de las mujeres víctimas del conflicto y víctimas de violencia sexual. Por culpa de la guerra no se conocieron los delitos sexuales. Por la naturaleza misma de la guerra se ocultaban, por miedo, por temor, por imposibilidad física de denunciar, porque seguía el constreñimiento, la amenaza, porque no es fácil denunciar al depredador ni al victimario cuando todavía está bajo su poder militar. Gracias al acuerdo de paz empezó a conocer la verdad y las víctimas de delitos sexuales de todos los ejércitos, legales e ilegales, de todos los grupos armados, legales e ilegales, se atrevieron a decir la verdad y a denunciar, y entonces hubo una explosión de verdad y sobre todo una explosión de reclamo de verdad en la JEP. Y la JEP por eso fue llamada una esperanza para las víctimas de violencia sexual. La Red de Mujeres Víctimas de Delitos Sexuales ha dicho reiteradamente que es la JEP su esperanza, que es el mecanismo de la justicia transicional a donde esperan obtener la verdad, la reparación, el pedido de perdón de sus victimarios, el reconocimiento a sus abusos, y no la justicia ordinaria donde han estado callados y calladas víctimas y victimarios durante 50 años. Nunca se conoció en medio siglo cuáles eran los victimarios, era un tabú, nadie hablaba de eso. Ahora hablamos de eso gracias a la justicia transicional. Si queremos verdad en favor de las víctimas de delitos sexuales del conflicto, que fueron niños y niñas en ese conflicto,
deben permanecer en la justicia transicional y no, como dice este artículo, únicamente en la justicia ordinaria inoperante, donde solo se garantiza la impunidad, porque eso ha sido lo que ha ocurrido en 50 años. De suerte Concluya, senador. De suerte que yo invito a mis compañeros a que no solamente en razón de que tenía este proyecto el protervo interés de hacer populismo con la paz y poner en duda los acuerdos, sino porque además es inútil hacia el futuro, no protege a los niños y solo garantiza la impunidad de la justicia ordinaria, y habida cuenta de que el único requisito que se había pedido en esta comisión, que era la no retroactividad, se incumplió en la plenaria, este proyecto se ha archivado y lo votemos de manera negativa el día de hoy.